Nosotros en este tema vamos a trabajar la estadística, la descriptiva. En ella nosotros recogeremos una serie de datos y haremos un resumen más sencillo de todos los datos extraídos. No vamos a trabajar la inferencial, que es la que a partir de esos datos que hemos extraído nosotros sacamos unas conclusiones. ¿Qué puede ser estadística descriptiva? Pues por ejemplo, cogemos los alumnos de la clase, los medimos a todos y podemos calcular la altura media de todos ellos, cuánto se desvía cada persona, cuánto es lo normal que se desvíe una persona de la altura media, pero no pronosticamos ninguna otra conclusión. En la estadística inferencial sí nosotros hacemos predicciones de qué puede ocurrir. Por ejemplo, para unas elecciones generales, pues podemos encuestar a una serie de personas y a partir de eso, a partir de lo que nos respondan esas personas, nosotros podemos predecir qué resultado va a sacar cada partido político. Ese no es el tema que nos ocupa ahora. Entonces, tenemos que tener, en la estadística descriptiva, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar estadística unidimensional. Unidimensional porque es en una sola dimensión. Solamente vamos a tener una variable. Por ejemplo, podremos estudiar el peso de una serie de personas, la altura, la cantidad de dinero que tienen, el número de hijos que tienen, pero solamente una cosa. Y tenemos que tener claras unas definiciones, que va a ser la población, en este caso, la muestra, y que es un muestreo aleatorio. La población, lo que viene aquí, es todas las personas a las que son sujetas del estudio. Por ejemplo, en el caso de las elecciones generales, pues todos los sujetos de estudio, ¿a quién habría que preguntarle? Habría que hacer la encuesta a todos los que pudieran votar, a todos los mayores de 18 años, que sean españoles y que cumplan las condiciones. Entonces, esa sería la población. ¿Qué ocurre? Que una empresa no podría preguntarle a todos los españoles porque no sería imposible encontrarlos a todos y si los pudiera encontrar sería carísimo poder preguntarles a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de preguntarle, en vez de estudiar a toda la población, estudiamos una muestra. Una muestra es eso, una parte de la población. ¿Qué ocurre con la muestra? Que hay que tener cuidado, la muestra tiene que representar a la población, es decir, si vamos a estudiar las elecciones generales, no vale preguntarle a todos los de un solo pueblo o a todos los de una sola provincia. Habría que asegurarse de que la muestra representa al conjunto de toda la población. Otro caso en el que usaremos muestra, en este caso es porque la población es muy grande, demasiado grande, y además es difícil de localizar a todos los individuos que la componen. Otro caso podría ser, por ejemplo, si yo quiero saber la duración, yo tengo una fábrica de bombillas y quiero saber la duración de esas bombillas que voy a presentar al público. Para saber la duración tendré que dejarlas encendidas hasta que se gasten, pero claro, si las gasto me quedo sin bombillas. Entonces cogeré una muestra de bombillas que representarán al resto de la producción. En este caso cojo la muestra porque al hacer el estudio se destruye la propia muestra. ¿De acuerdo? Entonces hay veces, hemos visto, en los que elegiremos una muestra para hacer el estudio en vez de a la población completa, teniendo cuidado eso, de que la muestra tiene que representar al conjunto de toda la población. En muestreo aleatorio tenemos que estar asegurándonos de que la muestra es una representación de toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas tenemos que tener claras? Lo que es un carácter estadístico. Nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a estudiar algo. Por ejemplo, eso, a qué partido van a votar las personas, cuál es la duración de las bombillas, cuál es la altura de las personas. Vamos a estudiar algo que es un carácter, lo que se va a llamar el carácter estadístico. Por ejemplo, deporte practicado, pues puedo practicar fútbol, golf, baloncesto, ninguno. Número de hermanos, tengo 0, 1, 2, 3. Cualquier cosa que nosotros podamos encuestar, no tiene por qué ser a personas, podemos encuestar, por ejemplo, las bombillas en el sentido de preguntar por estudiar la duración de cada una de ellas. Entonces, podemos ver que el objeto de estudio puede ser algo cualitativo, que no se puede responder de forma numérica. Por ejemplo, el color del coche me pueden decir que es blanco, rojo, negro, naranja, lo que sea, pero no un número. ¿De acuerdo? O por otro lado puede ser cuantitativo, que la respuesta sí pueda ser un número. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tengo? Tengo 0, 1, 2, 3, 4 hermanos. Ahí es una variable cuantitativa, porque respondo cuántos, pero discreta. Toma una serie de valores determinadas. Podría haber sido también una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la altura. Una persona puede medir 150 centímetros, otra persona 152 centímetros, pero entre esos dos valores
valen en todos los que están en ese intervalo, es decir, toma valores continuos. Entonces, lo que nosotros estudiamos es el carácter estadístico, la variable estadística. Cuando es cuantitativa se responde en forma de número, se puede expresar en forma de número, y cuando es cualitativa no se puede expresar en forma de número. Está claro que las menos interesantes son las cualitativas, porque las cualitativas los que podremos hacer como resumen del estudio será pues alguna gráfica o alguna tabla, pero no podremos sacar más conclusiones porque no podemos hacer cuentas con los colores del coche, por ejemplo. En cambio, las cuantitativas sí podemos nosotros extraer más información, porque podremos estudiar, pues ya veremos, parámetros de centralización como son media, mediana, moda, y otros de dispersión como puede ser la desviación típica. Esos son los que vamos a estudiar. Vamos a ver qué significan y luego en otro vídeo vemos cómo se pueden hacer en los cálculos, cómo se pueden obtener en la calculadora. Bien, entonces ya sabemos variable cuantitativa o variable cualitativa.